Asambleísta Franklin Samaniego. Señora ministra, señora presidenta, muchísimas gracias. Muy puntual. Yo también soy parte de la Comisión de Justicia y pudimos con la doctora conversar sobre este tema, temas de rehabilitación, pero específicamente con respecto a la comparecencia de la viceministra, y quiero nuevamente puntualizar 4 cosas para que se contextualizar la pregunta. Primero, se nos decía que el contrato había sido por 1 año. Posteriormente, que no se había hecho la renovación del contrato por algunos problemas que tenían y se había hecho un contrato de 6 meses. Que se había hecho un documento por escrito de CNT indicando que no podía prestar el servicio por una problemática que tenía en relación a la plataforma. En segundo lugar, en último lugar, el tema de que efectivamente había una prohibición expresa de que se pueda contratar un servicio de telefonía como se lo estaba haciendo con una particular y que tenía que hacérselo con CNT y que ese era uno también de los problemas que se habían planteado. Y la última cuestión, se nos informó que había un número X de dispositivos dañados y que había la necesidad y el requerimiento para instalar, para entregar o colocar varios dispositivos y que habían 2 tipos de dispositivos. Uno para los infractores o para las personas que estaban en procesos y otro para las víctimas. Y que lo que se había hecho es utilizar, pese a que habían un grupo que estaban dañados, la pregunta es ¿por qué no se los habilitó eso y por qué se utilizó esos otros dispositivos que tenían que dividirse o que tenían 2 dispositivos, ¿no es cierto?, que son distintos los unos de los otros y se los había estado utilizando a los otros para reemplazar a los que estaban dañados y poder cumplir las disposiciones judiciales? Hasta ahí, señora presidenta. Muchísimas gracias. Adelante. Asambleísta, le recuerdo la intervención de la viceministra con las novedades que ustedes señalan, se da a finales del mes de septiembre del 2018, un mes después de mi salida del ministerio. Quiero que recordemos también las fechas porque no puedo responder más allá de mi gestión. Sin embargo, asambleísta, en la comparecencia de la doctora Liliana Guzmán, ex viceministra de Rehabilitación, se dio a conocer todas las gestiones que todavía se estaban haciendo para mantener la contratación del monitoreo con la misma empresa en función de su cobertura. Sé que la doctora Liliana Guzmán señalaba que los problemas en ese momento se daban por un tema de conectividad, como lo que había referido hace un momento, la conectividad que a veces nos hace perder la línea por segundos y recuperar la línea después. Los dispositivos que están dañados, que han sido alterados, que han sido de alguna manera forzados, que reportan algún tipo de daño, no se vuelven a colocar. Por eso mismo acabo de señalar en mi presentación, porque no entiendo cuál es el ánimo de esa pregunta, por eso mismo señalo la ficha de instalación y cuáles han sido las novedades, si es que se han reportado o no. Un dispositivo en buen estado que estuvo colocado sobre el que había el correcto sistema de monitoreo, que es el que presentaba las alertas, que es sobre el que se hizo asistencia técnica y que es ahora el que fue localizado gracias a los servicios de monitoreo. Hay diferentes dispositivos, no fueron contratados por mí. Yo no hice el cálculo de cuántos dispositivos. Son dispositivos, en total 4.000, en los que también se incluye los de víctimas, los que tienen, como usted señala, los que son para evitar el acceso de un agresor a la víctima. El dispositivo que se le colocó al señor Fernando Alvarado es cumpliendo estrictamente las disposiciones judiciales. Por eso es que se daba el monitoreo, por eso es que se conocía y el ministro en funciones dio a conocer cuál era el recorrido, cuáles eran los lugares por donde se movilizaba y esa señal no ha sido interrumpida, tanto así que se logra recuperar el dispositivo cuando ya se había retirado o se había sacado este dispositivo. Hasta mi salida del Ministerio de Justicia, posterior a este oficio que usted señala que entonces se incumplen disposiciones legales, vuelvo a decir, ese oficio contiene una advertencia que me parece, además de respetuosa, indispensable, más todavía cuando hoy conocemos que hay observaciones de Contraloría de por medio,
Más todavía cuando hoy conocemos que el personal no reportaba al Ministerio de Justicia. Más todavía cuando hoy conocemos con el informe de Contraloría algunas observaciones y algunas novedades. Eso es importante conocer. No se ha suspendido, no podemos nosotros dejar de prestar obediencia a una disposición judicial. Las disposiciones, sin embargo, son motivadas no por el Ministerio, sino por las autoridades judiciales, por la jueza en este caso específico. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora